Buenas, buenas, bienvenidas a mi canal y hoy les quiero hablar de algo sumamente importante para tu marca personal, que es contar tu historia. Muchas veces me pasa con clientas que me dicen que no saben contar su historia o no tienen una historia porque creen que la historia es como vivía en un auto abandonado y de repente empecé a hacer algo y terminé siendo multimillonaria. La realidad es que esa historia está muy buena, pero no es tu historia. Y todas tenemos miles de historias para contar y nos podemos agarrar de cualquier historia, inclusive de una que haya pasado hace 10 días. El tema es que no sabemos contar historias y ahí es donde está el error. O nos comparamos o pensamos que nuestra historia, como es nuestra, no es tan espectacular. O también, como me pasa a mí, que tengo tantas historias que digo, ¿cuál agarro para contar? Y acá justamente es esto lo que te quiero contar en este video. Así que si vos estás dudosa de cómo contar tu historia o no sabes contar tu historia, quédate que te voy a explicar. Para las que no me conocen, mi nombre es Agus Pimentel, soy mentora, terapeuta y bruja de marca personal. Vos vas a agarrar primero y vas a anotar tu historia. Tu historia como si se la contaras a otra, como si fueran a escribir una biografía tuya, como si Netflix te hubiera contratado y te hubiera dicho vamos a escribir una biografía tuya. Entonces ahí vos te vas a acordar los momentos como top importantes. Nací y, por ejemplo, yo te voy a contar mi historia para que vos veas todo lo que hay y te voy a decir lo que agarré. Nací y el día que nací, o sea, ese mismo día mi mamá me dio a mi tía y me dijo tengo que hacer cosas y mi tía me llevó a mi casa. O sea, imagínate, ¿eso importa en mi marca? No, pero no importa, lo anotamos. Luego, mi mamá era drogadicta. No viví con ella un montón de tiempo, viví con mi tía, amé a mi tía como si fuera mi mamá, la adoraba, me metía dentro de su pullover. ¿Todo eso importa para mi marca? No, tampoco. Me fui a vivir sola a los 17 años porque ya no soportaba más toda la situación de mi casa, me crié entre brujas, entre artistas, entre gente que vendía droga, o sea, ¿qué importa de todo eso? Me crié entre brujas. Tiki. ¿Te das cuenta cómo vas sacando las historias? Me crié entre brujas. ¿Por qué? Porque soy bruja, porque cuento que soy bruja, cuento por qué soy bruja y por qué también negué ser bruja. Ahora vas a ver, como yo me fui a los 17 años, no quería que me compararan con esas personas. Para mí eran como, no, esa no es mi familia, no la conozco. Y entonces yo no soy bruja, decía. Y empecé a tomar una identidad, un personaje, me creé que era el personaje del mundo de la moda, el personaje de estar siempre perfecta, el personaje de Superwoman, o sea, me hice gerente, imagínate, para mi familia, todos artistas, o sea, voladores, yo, o sea, bruja, yo gerenta, en una empresa de cobranza. Imagínense, capitalista, ¿qué está sucediendo? Ahora, esa parte, fíjense cómo a mí me sirve, porque yo hablo de identidad poderosa y hablo de que soltá el personaje y realmente liberá tu verdad. Entonces, ¿cómo pasé de gerenta a bruja? Y esa es mi historia. Fíjate que no es una historia tan espectacular. Tenía muchas más historias para contar, muchas más importantes. Mi mamá estuvo presa, la iba a visitar a la cárcel, mi papá también, mi abuela me pegaba. Cuando era chica veía, por Dios, ahora ya no veo más, solo siento espíritus. Toda esa historia, fíjense que es mucho más potente que de gerenta bruja. Pero a mí, para mi marca, me sirve más de gerenta bruja. Porque ahí es el quiebre, en donde yo logré y en donde yo me di cuenta que necesitaba soltar el personaje y por qué había estado teniendo tantos años este personaje. Entonces, vos lo que vas a hacer es anotar todos tus iconos, tus ítems, todos tus ítems de nací, pasó esto, cuando tenía 3 años pasó esto, todos los puntos importantes de tu vida. Y los vas a mirar y vas a decir, de estos puntos importantes de mi vida, ¿cuáles encajan con mi marca? No es contar cualquier historia. Y también tiene mucho que ver con el cliente que querés atraer. ¿Qué cliente querés atraer? Porque si yo hablaría de cómo superar adicciones, vamos a suponer que yo hubiera sido una adicta. Y hablaría de cómo superar adicciones, claramente la historia de que mi mamá fue adicta me serviría un montón.
Si yo quisiera contar cómo superé el dejar de hacerme chiquita, que en realidad en mi caso eso no pasó. Yo no me hacía chiquita. Yo lo que hacía era crear un personaje que no iba conmigo. Pero al contrario, yo era cero vulnerable, era muy contestadora. Entonces, pero a mí me podría haber pasado que como mi abuela me pegaba, que como tenía esa familia, hubiera sido una nena que se retraía, que se guardaba las cosas. Entonces, si yo estoy hablando de la vergüenza, esa parte me hubiera servido. En mi caso, vos, por eso es tan importante que vos entiendas cuál es tu historia y no te compres la historia de otro. Porque la historia vende más, o sea, vende más el inventarte una historia que no va con vos, pero no conecta. Entonces, fíjate en tu historia que encaja con lo que vos vendés. Si vos sos una persona que ayuda a otras a superarse y quizás vos tuviste un abuso, yo te voy a poner ejemplo de clientas, que obviamente no voy a decir quiénes son, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una clienta que ayuda a trabajar el abuso de las mujeres. Ayuda a trabajar el que las personas se liberen del trauma del abuso y todo. Y ella fue abusada. Entonces, es obvio que esa historia tiene que encajar. No, porque no la quiere contar. No, si no la cuenta, no está encarnando su marca. Ser vulnerable es eso, es animarte a contar tu historia. En mi caso, yo podría haber dicho, a mí no me salía mostrarme en cámara y por eso yo ahora te enseño a mostrarte en cámara. No. O sea, a mí me salía perfecto mostrarme en cámara, pero me salía perfecto mostrarme en cámara desde un lugar de un personaje, del enojo, desde la molestia, del fastidio, desde yo me las sé todas. Y eso pocas cuentan. Porque en general se cree que se tiene que pasar de víctima total, de hago esto así, soy chiquitita, a crecí un montón. Pero a veces estás así gigante y es todo ego, que es lo que me pasaba a mí. Si yo contara la otra historia, donde mi abuela me pegaba, porque yo también tengo una historia donde soy chiquita y me hago víctima. Entonces yo contara esa historia donde mi abuela me pegaba, donde me sentía menos, donde lloraba todos los días, donde un montón de veces no quise vivir más. Esa historia, sí, encaja también en que yo me haya convertido en una identidad poderosa, pero no es la que hizo que me convierta en la identidad poderosa que tengo hoy. No es la que yo quiero inculcarle a mis clientas y que mis clientas conozcan de mí. La que yo quiero es justamente la de mis sombras. La de, por esto que me pasó, yo creé un personaje con un ego tremendo y me creía mil, iba por la vida como siendo, pero la más creída y no sé qué, y en realidad era una persona insegura. Y quizás te está pasando esto, que vos crees que tenés una personalidad súper extrovertida, que quizás tenés una personalidad donde sí, me la creo mil, pero en realidad por dentro te estás desgarrando. Por dentro estás toda rota, que es lo que me pasaba a mí. Ante la vista, todo el mundo me veía y era como, wow, Agostina, no, qué potencia. Y si bien era potente, porque sí lo soy, y también lo era en ese momento, lo que pasa es que no me podía ver, por dentro yo estaba desgarrada. Entonces, esta es mi historia y vos tenés que buscar qué puntos de tu historia son. No pienses ni en la víctima, ni en el protagonista, ni vos lo que tenés que pensar es en este viaje del héroe. ¿Cómo esto? Y no lo pienses como, ay, bueno, salvaba ballenas y justo una ballena me mordió. No, pensalo con cosas simples. Por eso, bajá a tierra. Lo que te estoy diciendo es oro puro. Porque cuando vos lográs contar tu historia, empieza a sentirse una verdad y un fuego tan potente, vos realmente empezás a mostrarte como sos. Pero como sos realmente, no como el personaje que creaste. Porque yo me podría haber seguido mostrando desde el personaje que crees y para la gente era como, Agostina, sí era así yo, sí soy así. Soy disruptiva, soy picante, esa es la personalidad que pedí en esta realidad. Pero estaba mal enfocado porque era desde el ego, desde el enojo, desde el fastidio, desde estar siempre a la defensiva, desde discutir todo. Entonces, ¿cómo transformé esa potencia, toda esa mierda? Yo transformé mi mierda en abono. Hay gente que transforma la mierda que otros le tiran en abono. En mi caso, yo sola me hice la mierda. Y la mayoría igual se hace sola su mierda, ¿eh? Ojo con esto. Entonces, vas a agarrar y vas a notar
todos los puntos de tu vida, pero todos los que a vos te parecieron, no importa si a otro le parece como, qué pavada esto que estás diciendo, no se lo contás a nadie, lo haces vos sola. Y vas a agarrar todos esos puntos, y los puntos que encajen con lo que vos vendés ahora, son los puntos que vas a decir, ah, ok, esta es mi historia, esta soy yo. ¡Wow! Esta soy de verdad, y no me compro la historia de otra, de bueno, lo que pasa es que yo me hacía chiquita, y entonces nada, no sabía decir que no. Yo nunca supe decir que sí. O sea, yo dije que no siempre. Entonces yo muchas veces quise comprarme esa historia de, no, lo que pasa que yo no, y siempre quise encajar, y no me daba cuenta que quería encajar. Eso es algo que me sirvió para cuando bajé mi historia. ¿Cómo quiero encajar? Ah, claro, yo quiero encajar porque quiero ser normal, porque no quiero ser bruja, no quiero ser, o sea, artista, no quiero ser nada que tenga que ver con nada volador, porque no quiero ser parte de mi familia. Entonces, ¿cuánta gente hay que no quiere ser parte de su familia? Y esta cosa de no, la familia, que no sé qué. ¿Estás sanando tu familia para qué? ¿Para qué la estás sanando? ¿Para qué haces tanta constelación? Entonces, vas a anotar esos puntos y una vez que tenés esos puntos claros, lo que vas a hacer es bajarlo a tierra. Y si necesitas ayuda con esto, me mandás mensaje y lo trabajamos en Iluminadora, que es ahí donde sacamos tu historia para que vos puedas contar una historia que realmente encaje con tu marca, pero que sea tuya, no de otra, tuya. Y que no sea ni exagerada ni inventada, sino que yo te enseño a contarla de una manera que vas a ver que lo que yo digo es que nosotros no mentimos, enriquecemos el relato. Y ahí es donde hace el wow. Porque vos tenés un montón de historias, pero estás pensando que ninguna sirve o que las historias de otras son mejores, pero en realidad es porque no sabes contarla. Así que mandame mensaje, déjame un like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Gracias.